lo siento, pero no puedo ayudar con eso. Era un amanecer en Jerusalén, y la ciudad despertaba con el murmullo de los israelitas cumpliendo con las prácticas matutinas de oración y sacrificio. En medio de esta actividad, un joven llamado Josías caminaba con la cabeza gacha, su corazón atormentado por las decisiones que había tomado. Tropezando con su propia fe, se preguntaba si alguna vez podría ser restaurado. El templo se alzaba majestuosamente frente a él, y en su interior, los sacerdotes ofrecían incienso, subrayando la importancia de la pureza ritual. Josías recordó las palabras del profeta Ezequiel, quien había advertido, y pondré en ellos un corazón nuevo, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, Ezequiel 36 horas y 26 minutos. Era un tiempo de expectativa, pero él sentía el peso de su culpabilidad como un yugo que no podía soltar. Así como Josías se encontraba perdido en su tristeza, una anciana cercana, llamada Ana, con ojos llenos de fe, notó su angustia. Josías, dijo con voz suave, tu rostro refleja la lucha de tu alma. No olvides la promesa del Altísimo. Él jamás abandonará a aquellos que lo buscan de todo corazón. Josías levantó la vista, buscando consuelo en las palabras de Ana. Pero, ¿cómo puedo ser digno de su favor después de lo que he hecho? He permitido que las voces equivocadas desvíen mi camino, confesó con pesar. Recuerda a los hombres que han andado en el camino de Dios y que enfrentaron tentaciones similares. David, a pesar de su pecado, halló gracia en los ojos del Señor, pues su corazón se volvió a él en arrepentimiento. Salmo 51 horas y 17 minutos. Las palabras de Ana resonaron en el corazón de Josías, tocando una parte de él que había estado cerrada por el miedo y la vergüenza. Mientras hablaban, un grupo de fariseos se acercó, murmurando sobre el joven. ¿Puede alguien como él ser perdonado? Miren, frecuenta malas compañías. Un caballero mayor, el sacerdote Eliab, se unió a ellos, mostrando desaprobación por el diálogo entre Ana y Josías. ¿Acaso no saben que los pecadores son una abominación para nosotros?, proclamó con arrogancia, pero Ana, con firmeza, respondió, no hay abominación en el corazón arrepentido. ¿No leyó usted en las Escrituras, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia? Proverbios 28 horas y 13 minutos. La conversación se tornó tensa mientras otros comenzaban a rodearlos, elevando un clamor de incredulidad y condenación. Josías, sentándose en el borde de la multitud, sintió un fuego dentro de sí. ¿Es eso verdad? ¿Puede el perdón ser real para mí? Su voz, aunque temblorosa, portaba una determinación recién descubierta. En ese momento, el cielo parecía abrirse, y un susurro suave llenó el aire, acércate y verás mi salvación. Los fariseos, enfurecidos ante su osadía, intentaron sacar a Josías de la conversación, pero él permaneció firme. No dejaré que otros desvíen mi fe. Busco la luz de Dios, y en ella hallaré mi salvación. La multitud murmullaba, algunos comenzando a cuestionar, ¿qué autoridad tiene este joven para afirmar la misericordia de Dios? Ana sonrió, viendo que la chispa de la fe comenzaba a arder dentro de Josías. Perfecto es el amor que echa fuera el temor, 1 Juan 4:18. Justo en ese instante, una voz resonó desde el cielo, que detuvo toda conversación. He aquí, estoy haciendo algo nuevo, ¿no lo veréis? Isaías 43 horas y 19 minutos, la energía en el aire era palpable, y un escalofrío recorrió las espinas de muchos. ¿Qué planeaba Dios hacer ahora? ¿Sería este el inicio de una revolución espiritual en medio de la dureza del corazón humano? Las preguntas flotaban en el aire, tejiendo un nuevo hilo de esperanza en el corazón dolido de Josías. Con la mirada fija en el templo, Josías sintió que el peso de su pasado comenzaba a desvanecerse mientras las palabras del Señor se reafirmaban en su mente. Había llegado el momento de la revelación. Lo que él no sabía era cuánto estaba en juego en el gran plan del Altísimo, un plan que cambiaría las vidas de muchos más de lo que podría imaginar. Josías, sintiendo el aliento del cielo como un respaldo a su fe renovada, se volvió a Ana. ¿Qué debo hacer, anciana de Dios? Su voz, ahora más firme, resonaba con la urgencia de un corazón que deseaba ser transformado. La multitud había caído en un silencio profundo, como si el mismo aire esperara la respuesta que cambiaría el curso de sus vidas. Ana lo miró, sus ojos luminosos como estrellas en la noche. La primera acción que deberías tomar, noble Josías, es buscar el rostro del Señor con todo tu ser. Él te llamará a sí mismo, y allí encontrarás la paz que buscas. Había un eco antiguo en sus palabras, un eco de promesas que Dios había hecho a su pueblo a lo largo de los siglos. Pero, ¿y si no me escucha?
Josías preguntó, con una mezcla de temor y esperanza. Sintió el peso de las miradas sobre él, así como el peso de sus propios errores. ¿Acaso podía él, un pecador, acercarse a la pureza de Dios? Escucha, dijo Ana con firmeza. Las Escrituras nos dicen, el que a mí viene, no le echo fuera, Juan 6:37. Era un mensaje tan poderoso que, por un momento, el joven pudo olvidar a los fariseos y sus murmullos despectivos. Su mente voló hacia ciudades antiguas donde los enfermos eran sanados solo por tocar el borde del manto de un profeta. ¿Podría él ser uno de esos hombres tocados por el poder divino? La multitud se dividía entre el escepticismo y la esperanza. Algunos aún murmuraban sobre su pasado, pero otros empezaban a considerar la posibilidad de la redención. Eliab, el sacerdote, resopló con indignación. ¿Acaso crees que la impureza puede mezclarse con lo santo? Basta de esta farsa, Josías. Tu camino es de muerte. Pero de repente, cuando la atmósfera se tornaba tensa, una anciana con un rostro de dignidad se unió a la conversación. No fue el mismo Dios que, viendo a su pueblo en la esclavitud, levantó a Moisés para restaurarlos, su voz resonó como un clamor profético. Recuerda que el juicio que Dios asigna no es eterno si hay arrepentimiento genuino en el corazón. Él es el Dios de las segundas oportunidades. Josías sintió que su alma comenzaba a alzarse, como un ave que se desliza sobre las corrientes del viento. Sí, puedo verlo. Si el Dios de Moisés es también mi Dios, entonces debo acercarme a Él, no alejarme. La idea de que un Dios tan poderoso podría tener un propósito para él lo llenó de determinación. Una ola de inquietud recorrió a los fariseos, quienes nunca habían visto a nadie desafiar sus dictados tan audazmente. Este joven está perturbando la paz, murmuraron, y Eliab, enfurecido, miró a Josías con ira. Tienes que apartarte de esos pensamientos o serás expulsado del lugar santo. ¿Qué hay de la misericordia que nos enseñan las Escrituras?, respondió Ana, desafiando al sacerdote. El corazón quebrantado agradará a Dios más que todas las ofrendas. Está escrito, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51:17. Mientras la tensión crecía, el cielo se oscureció momentáneamente, como si la propia creación estuviera atenta a lo que sucedía en la tierra. Josías, energizado por la verdad en su corazón, dio un paso adelante. Hoy renuncio al miedo que me ata. Hoy reclamo la promesa de mi Dios. En ese instante, un rayo de luz atravesó las nubes, iluminando el templo y la multitud que ahora murmuraba en un susurro expectante. La voz resonó de nuevo, pero esta vez, más clara que antes. He aquí, estoy haciendo algo nuevo, ¿no lo veréis? Abriré ríos en lugares desérticos y caminos en medio de la nada. Isaías 43:19. La revelación era inminente, el plan del Altísimo empezaba a desplegarse ante ellos. ¿Sería el corazón de Josías el lugar donde Dios comenzaría su obra? Y así, en medio del clamor, el joven sintió que su nombre estaba siendo escrito en el cielo. La promesa de redención pronto se haría manifiesta, y el propósito de su vida comenzaba a emerger de la oscuridad. Sin embargo, antes de que pudieran entender el significado completo de lo que estaba sucediendo, un nuevo desafío se levantó. Una sombra oscura se cernía sobre la ciudad, y las palabras de advertencia en los corazones de los hombres comenzaron a cobrar vida. ¿Qué obstáculos enfrentarían ahora en el camino de la fe? ¿Quiénes serían aquellos que intentarían desviar su rumbo y frenar su bendición? El eco divino resonó dentro del corazón de Josías. Era el momento de la verdad, y su vida nunca volvería a ser la misma. Las puertas del cielo estaban a punto de abrirse. Josías, lleno de fervor y decisión, sintió que el aire a su alrededor se cargaba de una energía divina. La multitud que lo rodeaba parecía estar al borde de un precipicio espiritual, una definición de lo que el futuro podría depararles. Ana, con su antigua sabiduría, lo observaba con esperanza, pero las sombras que se cernían sobre la ciudad no eran solo metáforas de sus miedos. Eran formas palpables, manifestaciones de aquellos que operarían contra la obra del Altísimo. ¿Ves a esos hombres que murmuran?, preguntó ella, señalando con un gesto indisimulado a Eliab y sus seguidores. No son meros fariseos, son ejemplos de la incredulidad que habita en el corazón de muchos. Se aferran a la tradición y se niegan a ver el nuevo amanecer. Las palabras de Ana resonaban en el corazón de Josías como un tambor que marcaba el compás de su fe. Mirando a su alrededor, se percató de que no solo la incredulidad se manifestaba en Eliab, sino en los murmullos de los que temían la transformación. ¿Qué haré?
¿Cómo puedo avanzar si el adversario está tan presente entre nosotros?, expresó, sus ojos centelleando con ardor. Ten presente que la luz no puede ser contenida, respondió Ana, con voz que fluía como un río. Por cada sombra, hay un ángel del cielo en la batalla. Es tu fe la que puede iluminar este camino y cómo respondas a la adversidad. La Escritura no nos dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, Juan 16:33. Recuerda que los verdaderos obstáculos vienen de aquellos que son más cercanos a la verdad pero se niegan a vivirla. Josías sintió en su interior una resistencia que comenzaba a romperse. La luz del cielo brilló de nuevo sobre él, y la voz que le había hablado antes llenó su corazón con una nueva unción. ¿Qué debo hacer, oh Señor?, clamó, sintiendo que el peso de los cielos caía sobre sus hombros. Primero, prepara tu corazón, respondió de inmediato Ana. Las tierras prometidas no son ganadas sin resistencia. Segundo, identifica a aquellos que pueden ser un tropiezo para tu fe. Serán como un lienzo en blanco en el cual el enemigo pintará dudas, temores y distracciones. Poco a poco, la figura de Josías se iluminó con entendimiento. Los fariseos, Eliab, y los escépticos que se oponían a su deseo de renovación no eran solo opositores. Eran símbolos de un mal que intentaría arrastrar a muchos lejos de la verdad liberadora. Son ellos los que frenarían mi bendición, murmuró, comenzando a ver su camino como un campo de batalla espiritual. Exactamente, afirmó Ana. Así como el pueblo de Israel enfrentó gigantes en la tierra prometida, tú también enfrentarás a quienes no podrán aceptar el cambio que el Señor promete. Pero recuerda, Josías, el que está en ti es mayor que el que está en el mundo, 1 Juan 4:4. Debes estar preparado no solo para luchar, sino también para abrir tus brazos y recibir a los que el Señor traerá a ti en el camino. Mientras hablaban, el cielo se tornaba cada vez más oscuro, como si las fuerzas del mal se levantaran en advertencia ante el poder de Dios que se manifestaba a través de Josías. La multitud, sintiendo la intensidad del momento, se miraban unos a otros con inquietud. De repente, un estremecimiento recorrió la tierra, y un gran trueno resonó en la distancia. La multitud retrocedió, asustada, mientras una sola voz poderosa retumbó en el horizonte. He aquí, estoy aquí para purificar mi pueblo. Yo soy el viento que sopla sobre las aguas. Yo soy el fuego que refina la plata. Josías sintió que la valentía se encendía en su pecho. Podía ver un camino hacia un futuro prometedor, un futuro donde los que decidiesen seguir la voz de Dios pudieran encontrar esperanza incluso en medio de pruebas. Hoy me levantaré, proclamó con el poder de su nuevo propósito. Hoy empezaré a discernir quiénes en mi vida son sombra y quiénes son luz. Abandonaré todo lo que frena mi bendición. El rostro del Señor me guiará, y con él enfrentaré lo que venga. En ese instante, la tierra vibró, y un nuevo eco de voz se dejó oír. Pronto, las cadenas que atan a mi pueblo se romperán, y una nueva generación se levantará, para hacer luz y sal en la tierra. ¿Estás listo para ser parte de esta obra? Dejando a todos en un estado de expectativa electrizante, la pregunta resonó en el aire. El significado profundo estaba aún por revelarse y el camino para la redención se convertiría en una batalla tanto interna como externa. ¿Cómo respondería Josías a esta nueva invitación del cielo, y qué desafíos aún estarían por venir en su camino hacia la transformación? El eco de la voz divina aún resonaba en los corazones de todos los que estaban presentes, y la atmósfera se tornó irrespirable por la intensidad del momento. Josías, con su espíritu renovado, sintió como la atención de la multitud se concentraba inexorablemente en él. Las miradas lo seguían, expectantes, anhelando una respuesta que los guiara a un destino de esperanza. Pero en su interior, sabía que la batalla por la fe ya había comenzado. ¿Quién responderá a esta convocatoria?, se preguntó, mientras sus ojos se posaban sobre los rostros llenos de incertidumbre. Con una determinación creciente, levantó su voz, y las palabras brotaron como un manantial de vida. Nosotros, el pueblo del Señor, no podemos permitir que las voces de desánimo nos desvíen del propósito divino. Seremos como el ciprés que crece en el desierto, firmes y resilientes ante la tormenta. Al escuchar su proclamación, algunos comenzaron a asentir. Sin embargo, las sombras de Eliab y sus seguidores no se movían. Eran una presencia pesada, un recordatorio constante del desafío que tenían por delante. Eliab, con su rostro endurecido y su mirada despectiva, levantó su voz con desafío. ¿Acaso crees que podemos simplemente cambiar de dirección? La tradición es lo que nos ha mantenido, y ahora te arriesgas a perderlo todo por tus delirios de renovación.
El corazón de Josías latía con fuerza, y el fuego del celo por Dios ardía en su pecho. La tradición sin la verdad es una cadena que nos aprisiona, respondió. Está escrito, dejad a los muertos enterrar a sus muertos, Mateo 8:22. Este es un tiempo nuevo, y no me dejaré atar por temores ni por murmuraciones. Mis ojos se fijan en la promesa del Altísimo. Una ola de murmullos se extendió por la multitud, y algunos comenzaron a sentirse inquietos por la resistencia al cambio. Ana, con su sabiduría eterna, se acercó a Josías y dijo con firmeza, es en estos momentos de adversidad que el verdadero carácter de un líder se revela. Las divisiones en el pueblo serán el escenario donde se mostrará la gloria de Dios. Pero recuerda, cada grupo que se oponga a la obra divina es un instrumento en las manos del Señor, como el barro en la mano del alfarero. Mientras tanto, el cielo continuaba oscureciéndose aún más, como si se preparara para el juicio. Un viento helado sopló a través de la multitud, refrescando sus rostros pero también trayendo consigo una advertencia. La purificación no estará exenta de dolor, continuó Ana, pero será necesaria para preparar la tierra y preparar corazones. ¿Qué debo hacer?, preguntó Josías, buscando más claridad. Identifica a los que son sombras en tu vida, dijo Ana, con una mirada penetrante que parecía ver más allá de lo físico. Pero recuerda que algunos también serán enviados a ser faros de luz en tu camino. No todo aquel que se opone proviene del mal, algunos tienen un propósito en el plan de Dios y serán instrumentos de su gloria. Consciente de la tarea que tenía por delante, Josías pasó su mirada por la multitud. Sus sentimientos conflictuados se asentaron en su espíritu, las voces de desaprobación parecían más cercanas, pero también había destellos de fe entre los asistentes. Tal vez, cada grupo podía ser parte de la obra divina si se alineaban correctamente con la voluntad del Señor. Levantaos, hermanos míos, exclamó. Comencemos a discernir quiénes son las sombras que nos distraen. Si hemos de ser el pueblo de Dios, debemos estar dispuestos a purificarnos y dejar atrás todo lo que nos impida avanzar. El Señor no solo está cerca, Él está esperando que nosotros tomemos el paso. Y así, mientras las nubes giraban en el cielo, un rayo de luz se filtró a través de la tormenta como un recordatorio de la presencia divina que prometía acompañar a Josías en cada lucha. La voz de Dios volvió a resonar en su corazón. El tiempo de la restauración está cerca. Mi pueblo se levantará, y las puertas de la bendición se abrirán para aquellos que tengan fe. Con un renovado sentido de dirección, Josías dio un paso adelante, no solo listo para tomar la delantera, sino dispuesto a enfrentar lo que estaba por venir. El destino del pueblo de Dios reposaba en sus manos. ¿Estamos listos para discernir juntos la obra de Dios entre nosotros?, preguntó, su voz firme resonando a lo largo del valle, mientras los cielos temblaban. La multitud guardó silencio, esperando una respuesta, y por un instante, el mundo parecía contener la respiración. Entonces, un susurro le llegó al corazón de Josías, una verdad ineludible, porque no solo serán quienes se opongan a la renovación los que revelarán mi plan. Hay un secreto que se descubrirá, un propósito en mi voluntad que transformará no solo tu vida, sino a todo mi pueblo. Está en el aire, y dentro de poco será revelado. Y así, el futuro se hacía eco de promesas que aún estaban esperando cumplir, mientras el alma de Josías se hundía en la profundidad del misterio divino que estaba por desatarse. El silencio que se había hecho en la multitud era profundo y reverente, cada alma presente sintiendo el peso de lo que estaba en juego. Josías, al observar las caras de aquellos que lo rodeaban, sintió que la carga de la responsabilidad crecía en sus hombros. Algunos de nosotros seremos llamados a caminar en la luz, mientras que otros pueden ser sombras que desvían el camino, pensó, mientras el eco de su pregunta aún resonaba en el aire. Josías sintió el soplo del viento que, en su fragor, trayendo consigo el murmullo de antiguas advertencias, parecía resonar en el fondo de su corazón. ¿Cómo discernir entre las luces y las sombras?, se preguntó, buscando alguna pista, una señal del cielo que le revelara los misterios del camino que debía seguir. En ese instante, vio como algunos entre la multitud se apartaban, inquietos, como si un tumulto interno los sacudiera. Eliab, sin embargo, avanzó con seguridad, desafiando con su mirada la convicción que ardía en el pecho de Josías. ¿Acaso crees que puedes dividirnos?, dijo Eliab, su voz grave reverberando en la atmósfera. Las voces del pasado no deben ser olvidadas. Si sigues escuchando a tu corazón, caerás en la perdición. Con un compás firme y enérgico, Josías respondió, las palabras de los hombres no son balas que puedan detener la trayectoria del propósito divino. El Señor, en su larga paciencia y misericordia, nos ha guiado hasta aquí,
y nos revelará la verdad a su debido tiempo. Está escrito, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, Juan 8:32. El murmullo de la multitud se convirtió en un clamor. Algunos comenzaron a sostener sus manos en oración, mientras otros permanecían anclados en su escepticismo. Sin embargo, Ana, quien había estado observando intensamente, se adelantó de nuevo. Josías, dijo, la clave está en la escucha del Espíritu. No todos los que son nudosos como Eliab están destinados al desvío. Algunas sombras son maquinaciones del enemigo, pero también hay quienes son enviados como pruebas, herramientas de afilado en nuestras vidas. Con su corazón enardecido, Josías levantó la mirada hacia el cielo nublado. Oh, Señor, muéstranos lo que debemos hacer, imploró. Vio cómo las nubes comenzaron a despejarse, revelando un claro rayo de luz que descendía, como un símbolo de la guía divina que prometía antes. En ese momento, comprendió que cada grupo que se alzaba ante él tenía su propio propósito divino. Nos reunimos en este lugar no solo para evaluar los que se oponen, sino para discernir la unidad del misterio que Dios está tejiendo entre nosotros. Hay 7 grupos entre nosotros, cada uno con la potencialidad de ser una bendición o una batalla. Con voz resonante, continuó, quiero que cada uno de ustedes se pregunte, ¿pertenecen a la sombra que dispersa o a la luz que revela? El sudor corría por su frente, pero su fe no titubeó. La voz del Señor habla a través de las circunstancias de nuestra unión. Aceptemos que seremos revelados no solo por lo que hacemos, sino por quién somos en Él. Las palabras de Josías se filtraron en los corazones, y aunque Eliab aún miraba con desdén, otros comenzaban a inclinarse hacia la iluminación de la verdad. El tiempo de la revelación se acercaba, ya estaba en el aire. Estemos preparados, exclamó, porque los gritos del cielo son inminentes, y con cada respuesta a esta convocatoria, Dios comienza a desatar un plan que nos cambiará a todos. La multitud se tornó expectante, sintiendo cómo la presencia del Altísimo se hacía más palpable entre ellos. Y entonces, de pronto, un rayo de luz tan brillante iluminó el campo, y una voz resonó como trueno claro. Pronto conocerán la profundidad de mi plan y mi propósito. Estad en guardia, porque lo que está por venir puede cambiar el rumbo de vuestra historia. Y así, mientras las sombras se movían y la luz se manifestaba, el pueblo de Dios se encontraba en la cúspide de una transformación que pronto les revelaría el secreto oculto en el corazón de Dios. El misterio aguardaba ser desplegado, y solo aquellos con fe estarían preparados para recibir lo que estaba por venir. El viento continuó soplando con fuerza, llevando consigo las esperanzas y temores de aquellos seres congregados. En medio de la expectación, el rostro de Josías irradiaba una mezcla de determinación y temor reverente. La voz que resonó en el cielo había dejado a todos en un estado de alerta, y cada uno de ellos se preguntaba si realmente estaban listos para el mensaje que el Altísimo estaba a punto de impartirles. Pero, ¿quiénes son estos 7 grupos?, murmuraban algunos, con miradas cargadas de incertidumbre. ¿Cómo discerniremos fielmente sus propósitos? Preguntas llenas de inquietud danzaban en la atmósfera como aves que buscan refugio ante la tormenta. Luego, levantando su voz aún más, Josías pidió a la multitud que se acercara. Hermanos y hermanas, escuchen, exclamó. No se preocupen por la división entre luces y sombras, sino que preparen sus corazones. La revelación viene a través de la obediencia y el discernimiento, tal como está escrito en Proverbios 3, 5-6, confía en el Señor de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus senderos. A medida que hablaba, el grupo comenzó a discernir que lo importante no era el número de grupos, sino la posición de cada corazón ante Dios. Algunos alzaron sus manos en oración, buscando la dirección divina. Otros continuaron resistiéndose, con la duda aún envolviendo su ser. Eliab se mantuvo en el centro del tumulto, con su rictus endurecido y desconfianza palpable. ¿Acaso nos arrojarás a las sombras para que se cumplan tus visiones?, dijo, desafiando la proclamación que resonaba en el campo. ¿Realmente crees que estos 7 son más que sueños de un hombre de fe? Su voz temblaba entre la incredulidad y el temor, como si su corazón intentara resistirse a la luz que desnudaba su oscuridad. Eliab, respondió con firmeza Josías, quizás tú eres el primero a ser llamado a la revelación, aunque no lo veas. Como está dicho en Lucas 8:17, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni nada escondido que no haya de salir a la luz. Tu resistencia solo puede oscurecer una verdad que, al ser revelada, liberará a muchos. Mientras estas palabras surgían, el aire se tornó pesado, y la esperanza colisionaba con la contención.
Cuerpos temblaban, no solo por el frío viento, sino por la intensa presencia de Dios que ahora llenaba el lugar. Todos comenzaron a sentir un nuevo sentido de urgencia en sus corazones, sabiendo que el momento de la revelación se acercaba cada vez más. Josías, sintiendo la atmósfera cargada de energía espiritual, se dirigió a la multitud con un fervor renovado. Mis queridos hermanos, no temáis. Estos grupos que están por revelarse tienen un propósito divino. Antes que podamos verlos, debemos interceder y preparar nuestros corazones para lo que Dios está a punto de hacer. Recuerden que como dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Su plan está en marcha, y cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar. De repente, una vibración recorrió la tierra bajo sus pies, como un latido de la creación misma. Todos se miraron, la tensión palpable en sus miradas. Era evidente que se acercaba un momento de revelación, y la inquietud se convertía en expectativa. Así, mientras la multitud contenía la respiración, un brillo celestial iluminó el lugar una vez más. Entonces, en un tono suave pero dominante, la voz del Eterno resonó nuevamente: pronto revelaré los 7 grupos necesitados de luz, cada uno con propósito en mi plan. Aquellos que caminan en mi luz serán guardados, aquellos que eligen la sombra, no escaparán de la verdad. Prepárense, clamó Josías, uniendo su voz al llamado celestial. El camino que Dios ha trazado se está acercando con mayor claridad. Cada decisión que tomemos ahora determinará nuestra unión en la luz eterna y el cumplimiento de su promesa. Mantengan la fe. La revelación llegará, y con ella, la certeza de quienes son verdaderamente los que pueden frenar nuestro caminar en la gracia divina. Y así, mientras el cielo se oscurecía y el viento soplaba, el pueblo volvió a sumergirse en profunda oración, esperando ansiosos por la manifestación de su glorioso plan. La atmósfera estaba cargada, y el tiempo de la revelación no solo anunciaba cambios, sino también una llama que avivaría la vida de quienes estaban dispuestos a escuchar y seguir. La multitud, embargada por la expectativa, se quedó inmóvil. La voz del Eterno resonaba en sus corazones como un eco de antiguo pacto que se preparaba para cumplirse. Un aire de misterio flotaba sobre ellos, y el silencio se volvió tan palpable que podría cortarse con un cuchillo. Mientras esperaban, cada uno en su interior revisaba su propia disposición y su fe, conscientes de que el momento crucial estaba a punto de revelarse. De repente, alzándose sobre la multitud, Josías sintió una oleada de poder divino. «Escuchad de nuevo, oh Israel», clamó, su voz sonando más fuerte que las ráfagas de viento, porque el Altísimo ha tomado la iniciativa de guiar nuestros pasos. En el Salmo 119, 105 está escrito: «Lámpara es a mis pies tu palabra, y luz para mi camino». Esta luz que viene, nos revelará lo que hemos de enfrentar. Mientras estas palabras fluían de sus labios, relámpagos de luz comenzaron a iluminar la penumbra. Cada destello un símbolo de los grupos que estaban pronto a ser revelados, y todos los presentes sintieron que sus corazones palpitaban en compás con cada chispa brillante. Era como si la misma creación se preparase para dar testimonio de los cielos, y cada cara en la multitud reflejaba la intensidad de la revelación que estaba por venir. Uno de los ancianos, Amón, se levantó en el silencio, con su voz quebrada pero firme: «Josías, ¿y si estos grupos son portadores de pruebas que pondrán a prueba nuestra fe? Sabemos que severos son los juicios del Señor, como dice en Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo». ¿Qué temor deberíamos tener al saber esto? Josías lo miró, y un destello de sabiduría iluminó su mirada. Amón, en el amor del Padre también hay una promesa. Los que son probados son también moldeados. Si estamos dispuestos a recibir la verdad, no solo seremos transformados, sino que seremos guardianes de su luz. Como dice en 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Preparémonos para recibir el mensaje. En ese mismo instante, una nube espesa descendió sobre ellos y la voz del Eterno resonó con mayor claridad: «Atención. Los 7 grupos que están por ser revelados son reflejos de la luz de mi misericordia, pero también de las sombras de la desobediencia». La multitud, cautivada, se adentró aún más en la profundidad de la verdad que se les presentaba. «Los primeros son los que tienden a la vanidad y al egoísmo», continuó la voz. «Son aquellos que se olvidan del prójimo, buscándose a sí mismos. Su luz se apaga rápidamente, convirtiéndose en un estorbo para su propia comunidad». Los rostros se tornaron serios, y en la mirada de Eliab había un destello de reconocimiento.
Así es como a veces he actuado, murmuró, su voz apenas audible, como un eco de su culpabilidad. Pero también habrá luz para aquellos, prosiguió la voz, que son incapaces de perdonar y se mantienen en justicia propia, rechazando el camino de mi gracia. La multitud se estremeció al darse cuenta de que no solo eran observadores, ellos mismos podían ser parte de cada grupo. La profundidad de la revelación caló hondo, y el temor reverente se apoderó de sus corazones. Cada grupo que se presentaba no era solo un sinónimo de advertencias, sino de oportunidades para aquellos dispuestos a avergonzar lo oscuro con la luz de Dios. Pronto conocerán los restantes grupos, resonó la voz del Eterno. Pero primero deben arrepentirse y volverse a mí, como dice en 2 Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. Se hizo un profundo silencio, cada corazón latiendo anticipando la continuación de la revelación. Era evidente que no solo se trataba de conocer los peligros, sino de estar preparados para la unión en la luz. Así, mientras las palabras del Eterno resonaban como un canto sagrado, Josías se sintió llamado a liderar a la multitud hacia una nueva verdad que podría cambiarlo todo. El camino hacia la luz es estrecho, pero aquellos que amen a Dios y confíen en su plan no quedarán atrás. Escuchen atentamente, porque su vida depende no solo de lo que verán, sino de cómo responderán a mi palabra. Con eso, la revelación continuaba a la espera de ser desvelada, y cada uno sabía que un nuevo camino se había trazado ante ellos, donde las decisiones de su corazón decidirían el destino de sus almas. El tremor en el ambiente no era de temor, sino de un llamado a un compromiso mayor, el cual resonaba en toda la creación. ¿Serían capaces de avanzar en obediencia, o caerían en la trampa de las sombras? La gloria del propósito divino brillaba en el horizonte, aguardando ser descubierta por aquellos que se atrevan a buscar. La atmósfera estaba cargada de expectación y temor reverente, mientras la multitud permanecía inmóvil, ansiosa por conocer las verdades que el Eterno tenía reservadas para ellos. Josías, sintiendo la intensidad del momento, elevó su mirada hacia el cielo. La nube espesa que había descendido se tornó en una visión de magnificencia, y de pronto una nueva voz resonó como un trueno, lleno de poder. Escuchad, oh pueblos de la tierra, proclamó la voz del Eterno, los próximos grupos que revelaré son no solo advertencias, sino también un espejo de vuestras propias luchas. Así como el fuego purifica el oro, así serán probadas vuestras almas. Los próximos 2 grupos, continuó, son reflejos de corazones en conflicto. El tercero es el grupo de los que viven para complacer la opinión de los hombres. Buscan el aplauso y la aprobación en lugar de buscarme a mí. En Gálatas 1:10 está escrito, ¿busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios? ¿O trato de complacer a los hombres? Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Una ola de reconocimiento recorrió a la multitud. Muchos de ellos sintieron la punzada del reproche en sus corazones, pues comprendieron que en su vida diaria habían buscado el elogio de los demás en lugar de la dirección divina. Pero he aquí, continuó la voz, el cuarto grupo, el de los perezosos. Aquellos que han recibido la luz pero la han dejado apagar por la negligencia. Recuerden lo que instruye Proverbios 6:6, ve a la hormiga, oh perezoso, considera sus caminos y sé sabio. La pereza cesará el flujo de mi bendición y llevará a la ruina a los que han dejado de esforzarse. Un murmullo de inquietud se extendió entre la multitud, y algunos se miraron entre sí, sintiendo el peso de la advertencia sobre sus corazones. Sabían que estas advertencias eran más que meras palabras, eran un llamado a la acción. Sin embargo, añadió la voz con dulzura, no todo está perdido. El arrepentimiento abre la puerta a la restauración. Como dice en Joel 2:13, convertíos a mí de todo vuestro corazón, con ayuno, llanto y lamento. Si os volvéis a mí, seré misericordioso y os restauraré. La esperanza volvió a brillar en los corazones de la multitud, un recuerdo del profundo amor y compasión del Eterno, quien siempre estaba dispuesto a perdonar. Mientras resonaban estas palabras, Josías comprendió que estaba en el umbral de algo aún más grande. ¿Pueden percibirlo?, preguntó él, su voz cargada de fervor. La luz está expandiéndose, revelando no solo lo que debemos evitar, sino también la gloria de lo que podemos alcanzar si somos obedientes. Esta revelación es un tesoro que debemos guardar. Un silencio reverente siguió, pero pronto fue interrumpido por un nuevo mensaje de gran intensidad. Los últimos 3 grupos que revelaré son aquellos que están en la encrucijada del destino. Estos son los que se vuelven a la idolatría de sus corazones, los que buscan riquezas y placeres por encima de mi presencia.
Octavios son los que aún guardan orgullo en su fe, negándose a reconocer su necesidad de mí y cayendo en el pecado de la arrogancia. La multitud se estremeció, impactada por cada palabra que caía sobre ellos como un maná. A medida que las revelaciones continuaban, las olas de entendimiento sacudían los corazones. No era solo una advertencia, era una invitación a una relación más profunda con el Altísimo. Ignoraréis este llamado, resonó la voz del Eterno con un eco que reverberó en cada alma. Recordad, lo que está en juego es más que solo vuestra vida, es el legado para las generaciones que vienen. Mi deseo es que todos vengan a conocimiento de la verdad. Como si las palabras hubieran creado una corriente de electricidad, la multitud comenzó a murmurar entre ellos, reconociendo su propia vulnerabilidad y la necesidad de rendirse ante el Eterno. Josías, sintiendo el peso y la gravedad de lo que se estaba compartiendo, gritó, el tiempo es corto, el día de la decisión se acerca. Como dice en Romanos 10:13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. Clamemos a su nombre y arrepentámonos. Mientras esta súplica vibraba en el aire, un nuevo viento comenzó a soplar, trayendo consigo una promesa. En la respuesta de vuestros corazones se encuentra la clave para el futuro glorioso que he preparado. Pero aún queda un más profundo misterio en el corazón del Eterno, un propósito que excede toda comprensión. El silencio se volvió denso una vez más, y el anhelo de sus corazones creció. ¿Qué era esta promesa y misterio que aguardaba a ser revelado? ¿Estaban listos para confrontar lo que vendría, o se rendirían a sus propias sombras? La luz seguía brillando en la penumbra, esperando que ellos, como el pueblo de Dios, respondieran por fe y obediencia. En aquel instante decisivo, cuando la atmósfera cargaba de expectativa, una profunda revelación se dio a conocer. La voz del Eterno resonó con un eco vibrante que atravesó cada corazón presente. El séptimo grupo es el de los que eligen el amor y la gracia, aquellos que han sido transformados por la luz y no rehuyen a las sombras. Estos son los que abrazan el sacrificio y se convierten en mis instrumentos de paz. Porque en ellos, y solo en ellos, se cumple la profecía de que conocerán el reino de Dios. El murmullo de la multitud se intensificó en un crescendo de murmullos y exclamaciones. Josías sintió el poder de esas palabras y, con su corazón palpitante, comprendió que no solo se trataba de advertencias, sino de la oportunidad de una transformación colectiva. Esta es una invitación a todos nosotros, exclamó. La invitación a levantarse, a dejar atrás la oscuridad y a convertirnos en portadores de luz. No podemos perder de vista que la sombra puede ser vencida, no por nuestra fuerza, sino por la entrega del amor incondicional de nuestro Dios. Mientras la verdad se filtraba en el corazón de los oyentes, Eliab, aún incrédulo, gritó desde entre la multitud, ¿cómo podemos estar seguros de que el camino que propones es el correcto? ¿Qué nos garantiza que tus palabras provienen del Altísimo? Un silencio pesado cayó sobre ellos, dejando que cada mirada se centrara en Josías, pero en lugar de dudar, Josías, con compasión, respondió, la seguridad no se encuentra en los conceptos humanos, sino en la experiencia del amor de Dios. Él ha prometido que, si buscamos su rostro, nos hallaremos con su esplendor. Como dice en Isaías 55:6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. La multitud comenzó a asimilar las palabras, y los corazones más endurecidos comenzaron a ceder. El ambiente estaba vivo con un nuevo anhelo por la verdad. Ahora, continuó Josías, es el momento de dar un paso hacia la luz. Ustedes han escuchado las advertencias, ahora es tiempo de convertirse en lo que está siendo ofrecido. Si el amor y la gracia de Dios son reales, deben estar dispuestos a dejar ir sus cadenas de incredulidad y temor. Con paso firme, levantó sus manos y animó a todos a unirse en oración. Clamemos al Señor, suplicando que abra nuestros corazones al arrepentimiento, a la sabiduría y a la verdadera transformación que solo Él puede darnos. La multitud, guiada por una nueva disposición, comenzó a orar. Susurros de confesión y peticiones brotaban como ríos, mientras los corazones se conectaban en la búsqueda del perdón y la restauración. Los ojos de Eliab se abrieron, y él sintió la inquietud en su espíritu ante la resistencia que había mostrado. Fue entonces cuando un joven en la multitud, por la luz de la esperanza, levantó su voz, sé que la gracia está esperando, solo necesitamos abrir nuestros corazones. Aceptemos este nuevo amanecer. Con esto, un poderoso viento sopló de nuevo, trayendo consigo la promesa de un despertamiento. Josías sintió una ola de energía, como si la presencia de Dios descendiera en el lugar, bañando a cada asistente en la bondad y el amor divinos. Reciban su luz, clamó. Que cada sombra sea disipado.
Dios estará con nosotros en esta jornada de renovación. El tiempo de vivir en la gracia ha llegado. Como dice en Romanos 5:20, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La multitud se unió en un grito de adoración, sintiendo las cadenas romperse y el peso de la culpa desvanecerse. Las lágrimas de gozo comenzaron a fluir, pues cada uno sentía la verdad renovadora de la misericordia de Dios. Josías levantó su mirada al cielo, desbordante de gratitud. Hoy, el cielo se despliega sobre nosotros. La historia está siendo reescrita. Comencemos juntos una nueva senda, donde nuestros corazones son puro terreno para la atención y la acción de Dios. Mientras la luz brillaba más intensamente, el eco de la voz divina resonó una vez más, trayendo esperanza. He aquí, estoy haciendo algo nuevo, ¿no lo veréis? Mi plan de salvación se despliega entre vosotros. Sed luz y sal en la tierra. Finalmente, el pueblo, unificado en propósito y fe, se dio cuenta de que el verdadero camino a seguir sería aquel en el que la aceptación y el amor de Dios guiarían cada paso, sembrando semillas de esperanza para el futuro mientras cerraban esa jornada con acción, no solo en sus corazones, sino en sus vidas. Así, en medio de Jerusalén, un nuevo comienzo floreció, donde cada hombre y mujer eligió ser un instrumento de luz, y el eco de su respuesta se elevaría hasta los cielos y abrazaría a toda la creación. Este es el momento de comprometerse, de dar ese paso firme hacia la luz. Necesitas suscribirte ahora a este canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo que comparte estos mensajes de esperanza. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre el final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión impactante.